Seamos realistas. Perdemos la cabeza cuando el Wi-Fi se cae por 10 minutos. Pero la gente medieval, ellos dominaron el arte del entretenimiento sin una sola pantalla, servicio de streaming o aplicación de redes sociales. Y créeme, encontraban maneras de divertirse más de lo que podemos imaginar hoy en día. La vida en la Edad Media no estaba llena de maratones de Netflix ni de desplazamientos infinitos en Instagram. Pero no sientas lástima por nuestros antepasados. No se quedaban sentados sin hacer nada. Mientras nosotros nos preocupamos por señales débiles de Wi-Fi, ellos estaban ocupados creando su propia diversión. Y aquí está el dato sorprendente. Los estudios muestran que en realidad tenían más tiempo libre que nosotros. El trabajador medieval promedio tenía alrededor de 150 días libres al año entre festivales religiosos, días de fiesta y descansos regulares. Mientras tanto, yo tengo suerte si recuerdo tomar mi descanso para almorzar. Invertían todo este tiempo libre en actividades que reunían a sus comunidades. Y nada hacía que la gente se juntara más rápido que alguien diciendo esas palabras mágicas: déjame contarte una historia. Las historias dominaban la escena del entretenimiento medieval, como las películas de Marvel dominan nuestra taquilla hoy en día. Pero en lugar de efectos especiales y CGI, dependían completamente de la habilidad pura de los narradores, quienes memorizaban miles de versos de memoria. Lo realmente impresionante es que la famosa epopeya de Beowulf, esa historia sobre el héroe que lucha contra monstruos, se transmitió de generación en generación, sin una sola palabra escrita. Son 3.182 líneas de pura memoria. Mi teléfono apenas puede recordar mi lista de compras. Los mejores narradores eran como celebridades medievales. Viajaban de pueblo en pueblo trayendo noticias, chismes y relatos épicos que harían que Game of Thrones pareciera una historia para niños. Estos entretenedores errantes, llamados scopes en la Inglaterra anglosajona, eran expertos en leer a su audiencia. Si la multitud se aburría con dragones, cambiaban a romance. Si el romance no funcionaba, agregaban una escena de batalla. Y seamos honestos, nada despierta a una audiencia soñolienta como una buena batalla romántica con dragones. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. Estas historias no solo eran entretenimiento, también servían como libros de historia, reportes de noticias y lecciones morales en un solo paquete. Un narrador talentoso podía mantener a su audiencia colgada de cada palabra durante horas. Investigaciones recientes sugieren que la gente medieval tenía una capacidad de atención que haría que nuestros modernos cerebros de pez dorado de 8 segundos parecieran una broma. Podían escuchar la misma historia varias veces, captando nuevos detalles con cada relato. Las historias a menudo incluían efectos de sonido, pero no provenientes de un sofisticado sistema de sonido envolvente, sino del propio narrador. Golpeaban el suelo para simular truenos, silbaban para imitar el viento y a veces llevaban consigo un pequeño arpa o tambor para aumentar el dramatismo. Un relato famoso describe a un narrador que se metió tanto en su interpretación de una escena de batalla que accidentalmente golpeó a un miembro de la audiencia con su espada de utilería. Habla de una experiencia inmersiva. Lo más increíble de todo es que muchas de estas historias todavía las contamos hoy, solo que con diferentes efectos especiales. Las leyendas del rey Arturo, el gran éxito medieval. Robin Hood, el héroe de acción de la Edad Media. Estas historias eran tan populares que la gente se reunía en cualquier lugar para escucharlas, en grandes salones, plazas de aldeas o alrededor de fogatas en noches frías. Y después de que terminaba la historia, solo había una forma de entretenimiento que podía seguirla. Algo que traía estos relatos épicos a la vida, justo ante sus ojos. Y ahí es donde entra el teatro. El teatro medieval tomó estas historias épicas y llevó el drama al máximo nivel. El famoso Globe Theatre en Londres podía albergar a 3.000 personas. Eso es aproximadamente lo mismo
que un cine moderno proyectando todas las películas de Marvel al mismo tiempo. Pero aquí está el verdadero dato sorprendente. Las entradas para la zona de pie costaban solo 1 centavo. Así es, el precio de un clavo te conseguía acceso en primera fila a los últimos éxitos de Shakespeare, aunque primera fila significaba estar de pie en el barro durante 3 horas, a menudo bajo la lluvia, ya que la mayoría de los teatros no tenían techo. Estas funciones no eran espectáculos tranquilos y educados. La audiencia comía, bebía y gritaba a los actores durante toda la representación. Si no les gustaba una escena, les lanzaban comida, el sistema original de reseñas de Rotten Tomatoes. Y cuando una parte les encantaba, aplaudían y vitoreaban con tanta fuerza que los actores a veces tenían que repetir sus líneas. Los ricos se sentaban en galerías cubiertas con cojines, mientras que todos los demás se apretujaban en el patio abierto, llamado The Pit. Y sí, olía exactamente como te imaginarías cuando cientos de personas sin bañar se juntaban en un día caluroso de verano. Los efectos especiales eran absolutamente salvajes. Necesitaban que un personaje volara, lo ataban a una cuerda y esperaban lo mejor. ¿Escenas de sangre? Escondían vejigas de cerdo llenas de sangre de oveja bajo los disfraces de los actores. ¿Truenos? Alguien entre bastidores rodaba bolas de cañón por un canal de madera o golpeaba una lámina de metal. En una ocasión, una obra quemó por completo el Globe Theatre cuando un cañón de utilería falló y prendió fuego al techo de paja. La audiencia pensó que era parte del espectáculo hasta que los bancos empezaron a arder. Los actores tampoco lo tenían fácil. Los hombres interpretaban todos los papeles femeninos. Las mujeres no pudieron actuar en el escenario hasta 1660, lo que llevó a algunas situaciones bastante incómodas. Los jóvenes actores especializados en roles femeninos seguían en el papel hasta que les cambiaba la voz. Entonces, de repente, Julieta aparecía en el escenario con barba. Los guiones eran caros, por lo que los actores solo recibían sus propias líneas y las últimas palabras del diálogo del orador anterior. Esto ocasionalmente llevaba a improvisaciones inesperadas cuando alguien olvidaba su entrada. Pero por muy salvaje que fuera el teatro, no podía igualar la pura adrenalina de lo que sucedía cuando los caballeros decidían convertir el entretenimiento en un deporte de contacto total. La justa no era solo un deporte, era el Super Bowl, los Juegos Olímpicos y la WWE combinados en uno. Los caballeros cargaban uno contra el otro a caballo a velocidades de hasta 65 kilómetros por hora, más rápido que el límite de velocidad en muchas ciudades, mientras sostenían lanzas de 4 metros y llevaban hasta 50 kilos de armadura. Y nosotros nos quejamos por subir las compras por un tramo de escaleras. Los torneos eran eventos absolutamente masivos que podían durar semanas. El torneo más largo registrado en la historia medieval se celebró en Lechem en 1278 y duró 40 días seguidos. Eso es más que todos los Juegos Olímpicos modernos combinados. Las ciudades se vaciaban por completo mientras todos, desde campesinos hasta reyes, acudían a ver a estos temerarios de la armadura intentar derribarse unos a otros. Prepararse para una justa era como prepararse para la guerra, solo que con más opciones de moda. Los caballeros no usaban cualquier armadura vieja. Tenían armaduras especiales para torneos que eran más gruesas en el lado izquierdo, donde era más probable recibir un golpe, y estaban decoradas con sus colores y símbolos personales. Algunos caballeros llevaban el estilo al extremo, añadiendo adornos dorados y piedras preciosas. Un caballero francés supuestamente gastó tanto dinero en su atuendo de torneo que tuvo que hipotecar su propiedad. Eso sí que es llevarlo de vestirse para impresionar demasiado lejos. Pero aquí hay algo que no te muestran en las películas. Justar era increíblemente peligroso. El impacto de una lanza al golpear equivalía a un choque de auto a 40 kilómetros por hora. Los caballeros a menudo terminaban con huesos rotos, conmociones cerebrales o algo peor. El rey Enrique II de Francia
murió en un torneo cuando una astilla de una lanza rota atravesó la visera de su casco y se incrustó en su cerebro. Después de eso, la gente comenzó a pensar que tal vez este no era el pasatiempo más seguro. El entretenimiento entre justas era igual de salvaje. Los heraldos animaban a los caballeros como comentaristas deportivos modernos. Los bufones realizaban acrobacias peligrosas y a veces incluso organizaban batallas simuladas con cientos de participantes. Durante un torneo en 1466, llegaron al punto de inundar un campo entero para escenificar una batalla naval con barcos reales. Aunque, aparentemente, nadie pensó en cómo drenar el agua después, y el campo permaneció inundado durante meses. Mientras los caballeros corrían por los terrenos del torneo, necesitaban algo que elevara aún más su adrenalina. Ahí entraban los músicos, tocando melodías de batalla que harían que cualquier guerrero medieval estuviera listo para arriesgarlo todo, porque la escena musical medieval era mucho más intensa de lo que te imaginas. Solo que sin guitarras eléctricas ni mosh pits, claro. Un grupo itinerante de músicos llamados juglares podía ganarse la vida bastante bien viajando de castillo en castillo, tocando sus mejores éxitos. Algunos juglares se hicieron tan famosos que los reyes competían por contratarlos. Un músico en particular, Adenais Leroy, ganaba más dinero en un año que la mayoría de los caballeros. Los instrumentos que usaban harían que cualquier músico moderno se rascara la cabeza. El bladder pipe, por ejemplo, era exactamente lo que suena. Una vejiga de animal seca conectada a tubos. ¿Asqueroso? Tal vez. Pero producía melodías bastante decentes. Luego estaba la zanfoña, que parecía el intento de alguien por combinar un violín con un sacapuntas. Su sonido era tan único que algunos pensaban que podía despertar a los muertos. Spoiler alert, no podía. La mayoría de los éxitos medievales hablaban de amor, guerra o alcohol. Algunas cosas nunca cambian, pero también tenían canciones extrañas. Existe un registro de una canción sobre una vaca que se escapó, la cual se volvió increíblemente popular en toda Europa. Nadie sabe por qué. Otro de los grandes éxitos era, literalmente, una queja sobre lo difícil que era despertarse temprano para ir a la iglesia. Los medievales en realidad no eran tan diferentes a nosotros. La parte más loca de todo esto es que los músicos tenían prohibido tocar ciertas combinaciones de notas porque la iglesia creía que podían invocar demonios. El tritono, también conocido como el intervalo del diablo, era tan temido que un músico podía meterse en serios problemas por tocarlo. Algo así como ser arrestado hoy en día por escuchar demasiado heavy metal. Toda esta música daba hambre, por supuesto. Por suerte, la gente medieval sabía cómo organizar un banquete que haría que cualquier buffet de todo lo que puedas comer pareciera un aperitivo ligero. Y hablando de comida, si pensabas que preparar una cena de Acción de Gracias era estresante, no habrías sobrevivido ni un solo día como cocinero de un festín medieval. Solo hay que echar un vistazo a la lista de compras de un banquete real en 1387. 8.000 ovejas, 2.000 cerdos, 1.300 ciervos, 400 bueyes y tantas aves que el personal de cocina literalmente se rindió y dejó de contarlas. Y esta extravagancia de comida de 3 días era considerada modesta según los estándares medievales. Algunos banquetes duraban semanas. Buena suerte intentando meter todo eso en los recipientes de sobras de tu nevera. No eran solo comidas normales con extra de comida, eran eventos de entretenimiento completos, donde la comida en sí formaba parte del espectáculo. Los cocineros teñían pavos reales de azul y los volvían a ensamblar con todas sus plumas después de cocinarlos, solo por el efecto dramático. Servían pasteles con pájaros vivos dentro que salían volando cuando alguien los cortaba. Un chef particularmente extravagante creó un enorme castillo de hojaldre con puente levadizo funcional y pequeños caballeros de azúcar en su interior. Eso sí que es jugar con la comida. El lugar donde te sentabas en estos banquetes era un asunto serio. Cuanto más cerca estuvieras del anfitrión, más importante eras. Ser degradado a la mesa de los niños
podía arruinar tu estatus social, y la sal. Siempre había un salero elegante en la mesa. Si te sentabas por encima de la sal, eras alguien importante. Si estabas por debajo, no tanto. De hecho, de ahí viene la expresión sal de la tierra, aunque hoy en día tiene un significado positivo en lugar de ser una indirecta medieval devastadora. Las bebidas fluían sin parar. Los medievales no confiaban en el agua, y con razón, ya que generalmente no era potable. Así que bebían cerveza o vino diluido en su lugar. Incluso el desayuno solía venir acompañado de una jarra de cerveza. La persona promedio bebía alrededor de 1 galón de líquido al día. Pero antes de que pienses que la Edad Media era una fiesta sin fin, recuerda que su cerveza era mucho más débil que la actual, más o menos del nivel de una kombucha moderna. Entre los platos, los invitados se entretenían con acertijos, chistes e historias. Algunos de estos juegos de fiesta medievales han sobrevivido hasta hoy. Uno de los más populares era ¿Quién soy?, donde tenías que adivinar qué figura histórica o legendaria estaba pegada en tu frente. Otro consistía en intentar comer una manzana flotando en un barril de agua sin usar las manos. El Bobbing for Apples medieval. Después de tanto comer y beber, algunos sacaban el verdadero entretenimiento, una buena y vieja partida de ajedrez. Aunque cuidado, porque el ajedrez medieval era mucho más intenso que tu partida casual de los domingos. En la Edad Media, el ajedrez no era solo un juego tranquilo entre dos personas, era prácticamente un deporte de contacto. El set de ajedrez más antiguo que conocemos, el Louis Chessmen, de 1150 después de Cristo, muestra reyes con espadas y reinas con expresiones absolutamente aterrorizadas. Honestamente, me identifico. Un escritor medieval se quejaba de que los jugadores de ajedrez se alteraban tanto que a menudo terminaban rompiendo el tablero sobre la cabeza del oponente. Eso sí que es tomarse el jaque mate demasiado en serio. Las apuestas en ajedrez eran absolutamente descomunales. La gente apostaba propiedades enteras en una sola partida. Un desafortunado caballero, en 1251, perdió todo su castillo y tierras en un juego de ajedrez. Trata de explicarle eso a tu esposa e hijos. La iglesia incluso intentó prohibir el ajedrez varias veces porque el juego de apuestas se había salido de control, pero la gente simplemente seguía jugando en secreto. Al parecer, nada podía detener a un entusiasta medieval del ajedrez decidido. Los juegos de mesa no eran solo para los ricos. La gente común también tenía sus propias versiones de entretenimiento. Un juego súper popular llamado Nine Men's Morris era tan adictivo que los arqueólogos han encontrado tableros tallados en bancos de iglesia, muros de castillos e incluso en ruinas romanas. La gente raspaba el tablero en cualquier superficie plana que pudiera encontrar. El graffiti medieval en su máxima expresión. El juego era tan común que los trabajadores de la construcción todavía encuentran ocasionalmente estos tableros tallados en edificios antiguos. Los juegos de dados eran enormemente populares, aunque, técnicamente, eran ilegales en la mayoría de los lugares. Los registros policiales medievales están llenos de quejas sobre jugadores que terminaban en peleas por dados trucados. Un tramposo particularmente ingenioso vaciaba los dados y los llenaba con mercurio. Luego los calentaba antes de jugar para que el mercurio se desplazara y controlara cómo caían. Eso sí que es ciencia medieval en acción. Lo más fascinante, muchos de estos juegos en realidad se usaban para enseñar estrategia militar. Fox and Geese entrenaba a los jugadores en rodear y capturar enemigos. Tables, una versión temprana del backgammon, servía para explicar cómo proteger las líneas de suministro. Incluso los juegos de cartas más simples ayudaban a la gente a desarrollar habilidades de gestión de recursos y engaño, destrezas que resultaban muy útiles en negociaciones de guerra. Pero cuando la gente realmente necesitaba desahogarse, apartaban todas las mesas, despejaban espacio y daban inicio a la actividad de fiesta definitiva de la Edad Media: bailar.
Y no eran precisamente los lentos bailes de secundaria, porque moverse en la Edad Media era algo serio. La danza más popular, llamada la carol, consistía en que todos se tomaban de las manos en un círculo mientras cantaban y giraban cada vez más rápido. Hay registros que indican que, durante un festival particularmente animado, en 1237, tantas personas se unieron a la danza que su peso combinado hizo colapsar el suelo de una iglesia. Literalmente, hicieron que el lugar se viniera abajo. La iglesia intentó prohibir el baile varias veces porque la gente simplemente no sabía controlarse. Un informe menciona bailarines girando tan rápido que comenzaron a alucinar, aunque eso probablemente tenía más que ver con la cerveza medieval que con la danza en sí. En 1375, durante la famosa plaga del baile en Alemania, hubo personas que bailaron sin parar durante días hasta que literalmente se desplomaron por agotamiento. Los fiesteros medievales no se andaban con juegos. No todos los bailes eran caóticos. La nobleza tenía sus elegantes danzas cortesanas con reglas estrictas sobre quién podía bailar con quién. Un paso en falso podía desatar un escándalo político. Los jóvenes caballeros y damas usaban estos bailes como una especie de Tinder medieval. Había incluso manuales sobre la forma correcta de pisar el pie de alguien para demostrar interés. Romance en su máxima expresión, estilo medieval. Algunas danzas eran básicamente rutinas de ejercicio. La danza de la espada consistía en saltar entre y sobre espadas colocadas en el suelo. Excelente para la agilidad, terrible para la seguridad médica. Otra, llamada Stampi, requería pisotear el suelo en patrones complicados mientras girabas. Era como un Dance Dance Revolution sin flechas y probablemente igual de agotador. Pero si realmente querías ver la máxima fiesta medieval, tenías que esperar a la temporada de festivales. Cuando las campanas comenzaban a sonar, todos sabían que era momento para las celebraciones más grandes y salvajes del año. La temporada de festivales sacudía las ciudades medievales como una combinación de Navidad, Año Nuevo y un concierto de rock a la vez. El festival más grande del año, llamado la Fiesta de los Locos, ponía el mundo de cabeza. Los campesinos se convertían en reyes por un día, los hombres se vestían de mujeres, las mujeres se vestían de hombres y básicamente todo se volvía un caos. Durante una fiesta de los locos particularmente escandalosa en París, la celebración se salió tanto de control que accidentalmente incendiaron el ayuntamiento mientras intentaban hacer malabares con antorchas. La normativa de seguridad medieval era bastante relajada. Cada festival tenía sus propias tradiciones extrañas. En algunos festivales de cosecha, coronaban a un rey del frijol. Quien encontrara un frijol escondido en su pastel, se convertía en el líder de la festividad. Un registro de 1399 describe a un rey del frijol que ordenó a todos saltar en un solo pie mientras cantaban al revés. Y la gente realmente lo hizo. El título venía con poder real. Incluso se podía ordenar al señor feudal local que bailara como un pollo y tenía que obedecer. Los artistas callejeros convertían la temporada de festivales en una versión medieval de America's Got Talent. Acróbatas formaban pirámides humanas de 5 personas de altura. Malabaristas lanzaban antorchas en llamas porque el malabarismo normal no era lo suficientemente peligroso. Contorsionistas se doblaban como auténticos pretzels humanos. Un artista famoso supuestamente podía disparar una flecha con los pies mientras hacía una parada de manos. La gente medieval realmente sabía cómo entretenerse, pero la tradición de festival más loca de todas era la del obispo niño, donde un joven del coro se convertía en obispo por un día y daba sermones satíricos burlándose de los altos mandos de la iglesia. En 1445, un obispo niño en Inglaterra dio un discurso de 1 hora comparando a los altos clérigos con animales de granja. En lugar de castigarlo, recibió una ovación de pie. ¿Y sabes qué? Quizás esos medievales estaban en lo correcto. En un mundo sin televisión, teléfonos o redes sociales,
lograron crear su propia diversión, construir conexiones reales y mantenerse totalmente entretenidos. Claro, algunas de sus elecciones de entretenimiento eran un poco extremas, pero definitivamente sabían cómo pasarla bien,